Continuaremos con nuestra historia, murmullos. Recordemos que Inés acababa de regresar a su hacienda, a la casa de su señor padre Juan, y le había encargado a su dama de compañía que apenas despuntara el alba, le entregara las bolsas de dinero. Y así lo hizo. Apenas estaba amaneciendo cuando tocaron la puerta de la habitación del señor Juan y le dijeron que le esperaba un encargo ahí en la parte de abajo, en la sala. Y así fue, rápidamente bajó, vio las enormes bolsas de dinero y una pequeña nota que decía: usted ha recibido, como si fuera premio, usted ha recibido una gran cantidad de dinero que yo, don Fermín, le estoy prestando a usted por el tiempo en el cual se cumpla esto. Usted no se preocupe por los intereses. Obviamente el señor Juan estaba feliz. Inmediatamente corrió a despertar a su hija Inés y le comentó lo sucedido. Evidentemente, al día siguiente, don Juan salió al puerto de Veracruz, pagó religiosamente a todos los trabajadores de los 6 bergantines y partieron rumbo a España. El señor Juan regresó. Ahí estaba ya esperándolo su hija. Lo que pasó a continuación, nadie lo esperaba, pues inmediatamente don Juan se hizo presente en su casa. Le dijo a su hija que iría a ver al usurero, a don Fermín, para agradecerle ese préstamo. Sin embargo, la hija no estaba dispuesta a que se descubriera lo que había pasado. Por todos los medios trató de evitar que su padre fuera a verlo. Sin embargo, lo vio muy decidido, hasta que finalmente, ya en la puerta de la casa, a punto de salir su padre, le dijo que tenía que hacerle una confesión. Padre, te imploro tu perdón. ¿De qué hablas, hija? Lo que te voy a decir me corroe el alma y de verdad me apena mucho, padre. Pero yo vi la necesidad en la que estabas. Era verdaderamente imperioso que esos barcos salieran rápidamente a España. Y yo fui a pedirle el dinero a don Fermín. Le di mi palabra de que en 3 meses, cuando regresaran los barcos, yo me casaría con él. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudiste hacer eso, hija? Lo siento, padre. Era la necesidad. Yo no quería verte padecer, ni estar nervioso, ni mucho menos no dormir durante las noches. El padre inmediatamente se metió a la casa, comenzó a dar vueltas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo le dijiste tú que regresaban los barcos? 3 meses, padre. ¡3 meses! Pero en 3 meses no van a regresar. El problema se había vuelto más grande para Juan y la pequeña Inés. Durante varias noches, don Juan trató de ver cómo lo podían solucionar. Sin embargo, al amanecer del 4.º día, un caballerango se presentó en la hacienda, en la casa donde vivían ellos, y traía malas noticias. Los 6 barcos, cuando salieron de Cuba, lamentablemente zozobraron por una tormenta inexplicable. Así que ni siquiera pudieron llegar a España. Toda la mercancía se perdió y evidentemente también había una promesa de por medio que se necesitaba cumplir. Don Juan ya no sabía qué hacer. Le iban a esconder la verdad, eso sí, a don Fermín. Rápidamente el padre pensó que mandando a su hija a Puebla la mantendría por lo menos durante algunas semanas a resguardo, mientras se descubría lo que pasaba. Sin embargo, varias semanas después, durante una noche, casi a las 12 de la noche, Juan recibió la visita de Inés. ¿Pero qué haces aquí, hija? Si te dejé en Puebla, ¿por qué te viniste? Calma, padre, calma. Ya casi se cumplen los 3 meses. Y no hemos encontrado solución, ni manera de pagarle a don Fermín ese préstamo que te hizo. Sin embargo, la divina providencia nos sonríe. Te voy a pedir, padre, que dentro de algunos días vayas a la casa del usurero y le digas que la promesa se cumplirá. Pero
¿Pero qué dices? ¿Cómo? No te preocupes, padre. Yo cumpliré mi promesa. Pero ve y díselo a la brevedad. Ya me voy, padre. Tengo que descansar. La hija salió de la habitación de donde había visto a su padre. Pasó la noche y al despuntar el alba, Juan fue a la casa del usurero solamente para decirle que su hija estaba dispuesta a casarse, pero que sin embargo Juan también pagaría la deuda económica del préstamo. Cuando Juan regresó, quiso ir a avisarle a su hija que ya había hecho lo que ella había pedido. Se enfiló hacia su habitación y a la única que encontró en la habitación fue a su dama de compañía, llorando, de rodillas, agarrada de la sábana que otrora tiempo cobijara el cuerpo de su ama. ¿Por qué lloras, mujer? ¿Qué tienes? Patrón, me acaban de informar de la ciudad de Puebla que la noche que acaba de terminar hace unas horas, nuestra hija Inés murió. Nuestra niña Inés pasó a mejor vida. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible si apenas anoche vino conmigo a decirme que iba a cumplir su palabra? En ese momento, una persona llegó con una carta. Era la última voluntad de Inés. La joven decía en su última carta que era necesario que dejaran pasar los días hasta que llegara la fecha. Y así fue. Llegó la fecha en la cual se iban a casar. Don Juan no sabía qué hacer realmente en esos días. Fue y consultó con el padre del pueblo, ahí, el que estaba a un lado, el del templo de la Merced. Le dijo que qué había que hacer. El padre solamente le dijo que había que cumplir la voluntad de Inés. Pues si eso quería, eso se tendría que hacer. Así que eso se hizo. La boda fue bastante fastuosa. Los arreglos de la iglesia, lo que estaba preparado en el banquete, todo corrió por cuenta de don Fermín. A fin de cuentas, él era el interesado. Llegó el momento de la boda. Se veía a Inés ataviada con un atuendo blanco. Sin embargo, el velo que la cubría era bastante tupido. Solamente se alcanzaba a ver el contorno de su rostro. Entraron a la misa. Ahí estuvieron todos los interesados. Sin embargo, cuando terminó la misa, se retiraron al banquete. Todos veían a Inés cubierta con ese velo que no se había quitado ni siquiera al entrar a la iglesia. Era bastante extraño, pues una novia nunca dura cubierta tanto tiempo. Al finalizar la fiesta, solamente quedaban don Fermín, don Juan Saldívar, Inés, el sacerdote, que inclusive se prestó a oficiar la misa, y también estaba la dama de compañía. En ese momento, Inés se acercó a ellos, no a don Fermín, sino a su familia y amigos, y les dijo: no se preocupen, que de ahora en adelante yo me encargaré de todo. En ese momento se dio la vuelta, dejó caer el ramo de flores y, estando de frente a Fermín, se comenzó a levantar el velo solamente para dejar ver un rostro que comenzaba a descarnarse. Don Fermín no daba crédito de lo que veía, pues era bastante dantesca la historia que en ese momento comenzaba a entretejerse, pues ese espectro, ese cuerpo descarnado, esa mujer que ya estaba muerta desde hace varios días, le dijo: Fermín, de ahora en adelante, yo seré tu esposa y no te podrás librar de mí jamás. Todas aquellas mujeres que han sufrido bajo tus manos
bajo tu yugo, bajo tu interés y bajo tu morbo, serán vengadas por mí. Así que yo, Inés, acepto ser tu esposa por toda la eternidad. Dicen que a partir de ese momento, don Fermín se enfermó de los nervios hasta que finalmente murió. Y dicen las personas que moran todavía a los alrededores del Templo de la Merced en la Ciudad de México, que de día se percibe una alegría sin igual, pero que de noche se pueden escuchar los murmullos de dos almas en pena, una pequeña sombra masculina que se queja y otra sombra de color blanco que va detrás de esa primera sombra masculina, siguiéndolo. Dicen que son los espíritus de don Fermín y de la joven Inés, que en vida trajo honor a su familia, pero que en muerte trajo redención para un alma que solamente se encargaba de utilizar a las mujeres y de servirse de los hombres a través de ese préstamo. Así que cuando vayan a la Ciudad de México, si queda cerca el Templo de la Merced, esperen a que oscurezca, a que las sombras caigan sobre el claustro de la iglesia y díganos si esta historia es verdad o solamente es una más de la Ciudad de México. Sin embargo, lo que sí es verdad es que esta boda macabra se llevó a cabo.